Empecé a grabar la sesión. Listo, pues. Bien. La clase pasada, inicio con este pequeño paréntesis. Alguien me preguntó por el parcial. Entonces yo quisiera como volver a hacer la precisión que hice la semana pasada. En este momento ya no hay, por decirlo de alguna forma, momentos específicos para subir la nota. En ese sentido, no hay, como existió en algún tiempo acá, la necesidad de, o mejor dicho, la obligación de entregar las notas en un plazo determinado, porque nosotros tenemos hasta final de semestre para concretar todas las notas y sacar un concepto. Esa es como la primera aclaración que creo que ya lo había mencionado la semana pasada. Yo estoy, o mejor dicho, lo que sí tengo que entregar esta semana es un informe en una rúbrica que ya de hecho está en Moodle, pero no es un informe, por decirlo de alguna forma, que corresponda a una nota específica ni que se vaya a promediar con una nota específica al final. Es simplemente un informe para ustedes sobre su proceso de aprendizaje. Y ese informe estará en el Moodle, en la rúbrica, que yo creo que ya algunos de ustedes la vieron, diligenciada, porque todavía no se ha diligenciado, en el transcurso de esta semana. En el transcurso de esta semana, esa rúbrica estará diligenciada de mi parte con ese informe para ustedes, que vuelvo e insisto, no es que corresponda a la nota del curso de este primer corte. Esa nota corresponde al parcial y a las tareas, y el parcial estoy en proceso de evaluación, y yo creo que también en el transcurso de esta semana yo estaré calificando en Moodle el parcial y retroalimentando ese parcial en Moodle. La demora se debe fundamentalmente a que calificar en este, digamos, ambiente virtual es un poquitico más complejo porque me toca mirar el archivo, me toca descargarlo, aparte que hay diversos formatos en los cuales ustedes me enviaron ese parcial, entonces me toca, por decirlo de alguna forma, descargarlo, ver si lo puedo abrir, ver por dónde lo puedo abrir. Entonces, en ese sentido, yo estoy trabajando para que esta semana ustedes tengan la nota del parcial, como les había dicho la semana pasada. Pero, vuelvo e insisto, lo que tengo que dar esta semana es la parte del informe a través de esa rúbrica, que pues también está en proceso de trabajarse. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con eso, que yo lo había mencionado ya la semana anterior? ¿O no es claro? Sí, sí, señor. Listo, pues. Simplemente quería clarificar eso porque la pregunta de la clase pasada me dejó inquieto sobre si habían comprendido el proceso de evaluación que se desarrolla este semestre. Igual, créanme, yo estoy en el compromiso de esta semana entregarles, ya he calificado algunas tareas, de entregarles todas las notas del primer corte. Las notas es así, las notas que se van a promediar para el final de semestre. Pero espero que ustedes entiendan que ese proceso es un poquitico más complejo en este contexto virtual. Bien, 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 bien. Quería hacer como esa puntualización. Voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo, para dar inicio a la sesión de hoy. Bien. Bueno, les pido excusas, tengo un poco la garganta como molestándome. Entonces, de repente, a veces la voz no se me oiga bien. Entonces, si en algún momento se llega a perder, por decirlo de alguna forma, mi voz, me piden que repita, por favor. Yo trato de estar
hablando lo más claro posible, pero si en algún momento pues no se me escucha bien por los problemas que tengo en este momento, digamos que de salud, entonces por favor me dicen y yo vuelvo a replantear lo que haya dicho. Bien, la clase anterior, la clase de lunes, nosotros cerramos, por decirlo de alguna forma, con lo que corresponde a las aplicaciones de los sistemas de ecuaciones lineales. No estoy diciendo que esas sean las únicas aplicaciones que hay. Yo quiero ser muy claro en eso. No estoy diciendo que lo que vimos entre la semana pasada y el lunes abarque totalmente todas las posibles aplicaciones que pueden tener esos sistemas, pues porque realmente hay una gama bastante amplia de aplicaciones para ese tipo de concepto de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, no es que haya discutido exhaustivamente todos los problemas, pero digamos que discutimos los que yo considero son el tipo de problema más representativo. Los más representativos en cuanto a su planteamiento, los más representativos en cuanto a el tipo de soluciones que ofrece. Ustedes vieron que habían casos donde había única solución, habían casos donde habían infinitas soluciones. Y con ese tema, nosotros también damos cierre a lo que corresponde a los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, nosotros damos cierre a esta primera parte del curso que corresponde al estudio de los sistemas de ecuaciones lineales y al estudio de los métodos de solución de esos sistemas de ecuaciones lineales. Y hoy damos inicio, digamos que a un nuevo cuerpo teórico o a un nuevo concepto, por decirlo de alguna forma, o a unos nuevos conceptos, porque de alguna forma esta segunda parte del curso se centra fundamentalmente en dos conceptos, que es el concepto de matriz y es el concepto de vector. Y entonces, hoy vamos a discutir como los preliminares de esa teoría de las matrices y de los vectores para posteriormente empezar a profundizar en las operaciones, las aplicaciones de este nuevo concepto. Entonces, digamos que hoy damos un inicio nuevo o un nuevo inicio a un nuevo concepto del álgebra lineal. Aunque en cierto sentido no es tan nuevo realmente, porque nosotros ya habíamos hablado de matrices. Nosotros, de hecho, habíamos hecho uso de las matrices en el tema de los sistemas de ecuaciones lineales. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros hicimos para poder solucionarlos fue representar esos sistemas matricialmente. Es decir, representarlos en forma de matriz, que eso me permitía simplificar el proceso de resolución de los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, nosotros habíamos usado las matrices como herramientas para simplificar el proceso de Gauss-Jordan, que fue el proceso central durante la primera parte del curso. No sé si me están siguiendo hasta ahí. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. ¿Sí vamos bien con la idea de lo que Sí, vamos a profe. empezar a hablar hoy? Bien, bien, bien. Como les digo, es que a veces siento que la voz me falla, entonces a veces no sé si está realmente llegando lo que les estoy transmitiendo. Como les decía, nosotros hemos estado haciendo uso de las matrices durante esta primera parte del curso, pero las matrices, aparte de su utilidad para resolver sistemas de ecuaciones lineales, también tienen una vida propia y tienen una teoría propia.
Y precisamente lo que nosotros pretendemos trabajar en esta segunda parte del curso es en la teoría propia de las matrices y de los vectores, que es otro concepto importante ahí, independiente de los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, nosotros ahora vamos a trabajar las matrices en sí mismas, sin importar si hay un sistema de ecuaciones lineales, sin importar si hay una aplicación en sistemas de ecuaciones lineales. Digamos que nos vamos a centrar totalmente en exclusivamente el concepto de matriz. Y entonces vamos a revisar, como les decía al principio, qué teoría, qué conceptos, qué operaciones, qué aplicaciones tienen esas matrices en sí mismas. Y para iniciar a hablar del concepto de matriz, un concepto que es fundamental es el concepto de vector. Y entonces voy a iniciar con describiendo lo que es un vector y describiendo las distintas formas de representar esos vectores. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Y ese es como mi esquema para la clase de hoy. Inicio hablando de vectores para posteriormente poder hablar de matrices en sí mismas. ¿Sí me van escuchando hasta ahí? ¿Vamos bien con el sonido? Sí. Listo, pues. Entonces, ¿alguien va a comentar algo? Nicolás, ¿me apagas el micrófono, por favor? Gracias. Bien. Entonces, ay, si estoy presentando, no estoy presentando. Aquí está. Todos pueden ver mi pantalla. Bien. Entonces, el concepto de vector, por lo menos en su representación algebraica, porque después veremos, y precisamente de eso trata la tercera parte del curso, que esos vectores también se pueden representar de manera geométrica, pero digamos que en su representación algebraica, en su representación simbólica, los vectores son objetos, digamos que sencillos de definir, porque al fin y al cabo, un vector es simplemente un conjunto ordenado, es decir, un conjunto donde hay un orden sobre sus elementos, es un conjunto ordenado de números reales. Es decir, un vector de n componentes, donde n es algún número natural, es simplemente una secuencia finita de números reales con un orden establecido. Y cuando nosotros hablamos de vectores, hay dos tipos de vectores que corresponden a los dos tipos o a las dos formas de escribir o representar esos conjuntos ordenados. Está lo que se conoce como los vectores fila o vectores renglón. Este texto, que es el mismo texto que yo estoy compartiendo, que les compartí a ustedes en algún momento, o por lo menos a la gran mayoría de ustedes, los llaman a las filas renglones. Entonces ustedes en ese libro van a ver a cada rato el renglón, y corresponde a lo que nosotros hemos llamado hasta el momento las filas. Entonces, para que no vayan a generar confusión ahí. Y entonces un vector fila o un vector renglón de n componentes es simplemente esta secuencia de números, una secuencia x1, x2, x3, hasta xn, n números reales, ordenado. Aquí la palabra ordenado tiene un sentido muy importante, porque cuando a mí me dicen ordenado, significa que ese vector o ese conjunto de números está organizado con un orden específico. Primero va este número, luego va este otro número, y
yo no puedo cambiar el orden porque si cambio el orden, estaría hablando de otro vector distinto. Es decir, un vector queda completamente determinado por la organización de los números que hacen parte de él. Ya trato de aclarar esta idea con ejemplos, pero digamos que la idea fundamental es que importa qué número va de primero, importa qué número va de segundo e importa los números que vienen a continuación. Y este vector fila de n componentes es esa colección de números o esa secuencia de números escrita de esta forma, escrita de una manera horizontal, como si fuera la fila de una matriz, por decirlo de alguna manera. No olviden que cuando nosotros hablamos de representaciones matriciales, fila era el horizontal y columna era el vertical. Y entonces, en ese sentido, un vector fila tiene esta estructura horizontal en la forma de representar esos números reales. Otro tipo de vector es lo que uno conoce como los vectores columna, también de n componentes. Y digamos que en el fondo es la misma idea, también es una secuencia de números reales, también es una secuencia ordenada. Dense cuenta que acá en los vectores columna también hay un primer número, un segundo número, un enésimo número. La diferencia con los vectores fila es que ahora estos vectores se representan verticalmente, es decir, los vectores columna son estos conjuntos ordenados de números, pero representados verticalmente. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento con esa idea de lo que son los vectores fila y de lo que son los vectores columna. Si estamos más o menos claritos hasta ahí. Sí, señor. Entonces miremos algunos ejemplos y miremos los siguientes vectores. Entonces miren, por ejemplo, este vector que estoy señalando acá, que es un vector fila de dos componentes. La primera componente es el número 3, la segunda componente es el número 6. Y en muchas ocasiones, en muchos textos, a ese número de componentes es lo que denominan la dimensión del vector. Este concepto de dimensión va a tener mucha importancia en la representación geométrica de vectores, porque dimensión es un concepto geométrico en el fondo. Pero digamos que en este momento yo hablo del número de componentes y poco hablo de la dimensión, que en el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, este es un vector fila de dos componentes. La primera componente es el número 3, la segunda componente es el número 6. Yo quiero aquí hacer referencia a lo que es el conjunto ordenado, o a qué se refieren con conjunto ordenado. Yo tengo acá este otro, si ustedes lo ven abajo, otro vector fila, también de dos componentes, aquí lo estoy señalando, que tiene los mismos números, es decir, tiene el número 3 y el número 6, pero acá está ordenado de manera diferente. Aquí el primer término es 6 y el segundo término es 3, o la primera componente es 6 y la segunda componente es 3. Este es un vector también, es un vector fila, también de dos componentes, pero es un vector distinto a este vector de acá, porque acá está organizado de manera diferente a este vector de acá. Es decir, el orden en el que estén los números determina y caracteriza completamente al vector. Yo hago esta aclaración porque es que uno a veces se acostumbra a que no importa el orden en el que estén escritos los números, sobre todo en otro tipo de operaciones, pero acá en los vectores sí es importante esa ordenación de los números dentro del vector. Entonces, este vector de aquí arriba es distinto a este vector de aquí abajo, por más que tengan los mismos números y por más que tengan la misma cantidad de componentes.
Es ahí donde adquiere importancia esa idea de ordenación en un vector. Aquí muestro un ejemplo de un vector columna de 3 componentes. Miren que aquí la organización es vertical. Aquí muestro otro vector fila, ahora de 4 componentes. Dense cuenta que acá los números que hacen parte de los vectores pueden ser cualquier tipo de número real. Es decir, yo puedo meter números positivos, números negativos, números fraccionarios también podrían ir ahí, números irracionales también podríamos meter ahí en las componentes de los vectores. Lo que es importante es que sean números reales. Entonces, este es un vector fila de 4 componentes. La primera componente es 2, la segunda componente es -1, 0 y 4. Y este último es un vector columna, pero es un vector columna muy particular porque es un vector donde todas sus componentes son iguales a 0. Eso también se puede. No olviden que las componentes de un vector puede ser cualquier número real. Y en este caso, cuando yo tengo un vector, sea columna o sea fila, que todos sus componentes sean igual a cero, perdón, a ese vector se le llama vector cero. Entonces, el vector cero es el vector cuyas componentes todas son iguales a 0. Para ser más preciso, uno debería decir que este es el vector cero, el vector columna cero, de 5 componentes, o de dimensión 5, si ya nos vamos a meter con el término dimensión. Pero lo importante es que también es un vector, en este caso un vector columna. No sé si estoy siendo claro con esta idea de lo que es un vector y de lo que significa la cantidad de componentes que tiene el vector. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Estos vectores, en el contexto en que lo vamos a empezar a discutir, que es el contexto de las matrices, se pueden ver como ejemplos particulares de lo que se define como una matriz. Es decir, el concepto de matriz es un concepto más general. Las matrices, en el sentido propio del término, son, por decirlo de alguna forma, y hay algunos textos que los caracterizan así, son vectores de vectores. Es decir, las matrices, en cierto sentido, se pueden ver como unos vectores de cierta cantidad de componentes, cuyas componentes son otros vectores. De una manera un poquitico más informal, las matrices se definen como arreglos rectangulares de números reales. Es decir, las matrices son, por decirlo de alguna forma, como una especie de rectángulo donde nosotros ponemos números reales. Y cuando uno habla de matrices o de ese arreglo rectangular, y aquí nosotros volvemos a retomar lo que habíamos visto en representaciones matriciales, esas matrices están organizadas en ciertas cantidades de filas y cierta cantidad de columnas. Esa cantidad de filas y esa cantidad de columnas definen lo que se conoce como el orden de una matriz. Y entonces, cuando yo hablo de una matriz, yo digo que es de orden M por N si la matriz tiene M filas y tiene N columnas. Y entonces la cantidad de filas y la cantidad de columnas representan el orden de la matriz. Es decir, una matriz de orden 2 por 3 va a ser una matriz con 2 filas y 3 columnas.
Una matriz de orden 6 por 10, por ponerlo de alguna forma, es una matriz que tiene 6 filas y 10 columnas. Tengan en cuenta que esto no es una operación algebraica, es decir, no es que ustedes tengan que multiplicar esos dos números de acá, simplemente es una forma de expresar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene una correspondiente matriz. Y entonces, en ese caso, nosotros hablamos de una matriz como un arreglo rectangular de números y miren cómo se organizan esos números dentro de una matriz. Yo aquí tengo los elementos de la primera fila, aquí están los elementos de la segunda fila, hacia abajo cuento el total de filas, que en este caso son m filas, y la cantidad de columnas, en este caso, son n columnas. En ese sentido, la cantidad de números que habría en la matriz es simplemente, ahora sí, el resultado de multiplicar algebraicamente la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, si yo tengo una matriz de orden 3 por 5, es decir, 3 filas y 5 columnas, la cantidad de números dentro de la matriz, pues son 15. La multiplicación entre el número de filas y el número de columnas. Entonces, no sé si habrá claridad sobre lo que significa una matriz en sí misma. Es decir, aquí no estamos hablando de representaciones de sistemas de ecuaciones lineales. Aquí no hay sistemas de ecuaciones lineales en el fondo. Aquí simplemente lo que hay es una matriz. Una matriz que no necesariamente corresponde a una representación matricial. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí con lo que significa la definición de matriz? Sí, señor. Como digo, no es tan complicado porque de alguna manera nosotros ya habíamos hablado de matrices. Lo que pasa es que aquí estamos siendo más, ¿cómo se dice? Más quisquillosos con las definiciones propias de la matriz. Por ejemplo, yo miro esta matriz y si yo miro por fila, yo me doy cuenta que cada fila corresponde a un vector. Precisamente de ahí la importancia de hablar de vectores cuando uno habla de matrices. Yo aquí tengo un vector en cada fila y esto es lo que se conoce como la fila iésima de la correspondiente matriz. Me explico. Este vector de acá es lo que uno llama la primera fila, este vector de acá es lo que uno llama la segunda fila de la correspondiente matriz. Y si ustedes miran por columna, cada columna es un vector. Y entonces, en ese sentido, yo puedo hablar de la columna 1, de la columna 2, de la columna M o N de la correspondiente matriz. Digamos que eso no es realmente nuevo, porque con filas y columnas nosotros hemos estado trabajando en el método de Gauss-Jordan. Lo que es relevante acá es que esa organización en filas y en columnas me permiten hablar de una componente específica. Y entonces la componente específica IJ de una matriz es simplemente el número que se encuentra en la fila I y en la columna J de la correspondiente matriz. Es decir, miren acá, este numerito que yo estoy señalando acá, este término, es lo que se conoce como la componente 2,2 de la correspondiente matriz, porque es el número que se encuentra en la segunda fila y en la segunda columna de la correspondiente matriz. Entonces, esta organización por filas y por columnas me permite referenciar una componente específica dentro de la correspondiente matriz. Yo puedo hablar de la componente
3, 5, y esa sería la componente o el número que estaría en la fila 3 y en la columna 5 de la correspondiente matriz. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si estoy siendo claro hasta este momento. ¿Sí vamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Listo, pues. Permítanme un minutico, que tengo acá un problemita que se me presentó. Y vayan leyendo estos ejemplitos de matrices que les estoy mostrando. Excúsenme, por favor. Entonces, lo que estoy mostrando acá, o lo que se muestra acá, son ejemplos de matrices de ciertos órdenes específicos. Entonces, yo, por ejemplo, acá, esto que estoy señalando es una matriz de orden 2 por 2 o una matriz de 2 por 2. Y miren aquí los términos que aparecen en cada una, perdón, de las componentes de la correspondiente matriz. Entonces quiero que miren, por ejemplo, que para esta matriz, la componente 1, 2, que se señala de esta forma, A sub 1, 2, pues es la componente que está en la primera fila y en la segunda columna, es decir, correspondería a este numerito de acá, y entonces uno dice que la componente 1, 2 o el A sub 1, 2 de esta matriz, pues es igual a 3. Y de manera análoga, la componente 2, 2, es decir, la que está en la segunda fila y en la segunda columna, en este caso sería simplemente igual a 2. No sé si me estoy haciendo entender con esa manera de identificar las componentes de una matriz. No sé si estoy siendo claro hasta ahí. Profe, ¿podría volver a repetir que no entendí lo último, por favor? Dime, perdón, ¿te oigo bien? ¿No te oí bien? Es que no me dejo escuchar. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Profe, que si podría volver a repetir lo que acaba de decir, por favor. Lo que acabo de decir simplemente es que este A sub 1, 2 es simplemente la componente de la matriz que se encuentra en la primera fila y en la segunda columna. Es decir, este 1, 2 lo que representa es la ubicación en la matriz de la correspondiente componente. Entonces, si tú miras el ejemplo I,
que es este ejemplo de acá, A sub 1, 2, es decir, la componente que está en la primera fila y en la segunda columna, pues es igual a 3, míralo, aquí está el 3, y la componente 2 sub 2, que es esta de acá, A sub 2, 2, pues simplemente es igual a la componente que está en la segunda fila y en la segunda columna. Es decir, A sub 2, 2, en este caso, sería simplemente igual a 2. ¿Sí es más claro para ti ahora? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vamos a ver si es claro. Miren esta matriz de orden 3 por 2. Dense cuenta que, dime, ¿alguien dijo algo? Me pareció escuchar a alguien ahí. Fue mi impresión. Miren que esta matriz, que es de orden 3 por 2, es decir, son 3 filas y 2 columnas, 3 filas y 2 columnas. Por ejemplo, supongamos que alguien me pregunta por la componente 3, 1. ¿A qué es igual la componente 3, 1 de esa matriz? ¿Cuál es la componente 3, 1? Lo que uno llamaría A sub 3, 1. Sería uno, ¿no? Sería 1, porque es la componente que estaría en la tercera fila y en la primera columna. ¿Cuál sería la componente 2, 2 de esa matriz? ¿A qué sería igual esa componente? Cero. ¿Sí es claro por qué 0? ¿Para todos? La componente 2, 2 en esta matriz es la que está en la segunda fila y la segunda columna. Entonces la componente 2, 2 es este término de acá, que es simplemente el número 0. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Esto es importante porque vamos a ver después que a la hora de describir ciertas operaciones, nosotros vamos a hacer referencia a componentes específicas de la matriz. Y entonces, en ese sentido, para mí es fundamental, y para ustedes será fundamental, ser capaces de que si les preguntan cuál es la componente tal, ustedes entiendan de qué se está hablando ahí. Entonces, por eso es que yo resalto esto de las componentes de una matriz. Este es un ejemplo de una matriz de 2 por 3. Este es un ejemplo de una matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Cuando yo tengo una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas, yo digo que esa matriz, o defino esa matriz como una matriz cuadrada. Ahí, el sonido donde salió. Bien. Creo que fue mío el sonido, en fin. Entonces, las matrices, por ejemplo, que tienen orden 2 por 2 o 3 por 3 o 4 por 4, se denominan o se clasifican como matrices cuadradas. Es decir, matrices que tienen la misma cantidad de filas que de columnas. Y esta matriz, que aparece aquí al final, que es de orden 2 por 4, pues es una matriz donde todos sus elementos son iguales a 0. A esa matriz se le denomina matriz 0, porque todas sus componentes son iguales a 0. Buenos días, Carlos Daniel. ¿Acabas de llegar? ¿Me vas a preguntar algo? Ok, bien. Aquí otro ejercicio de localizar. Entonces, miren, esta matriz
y me piden encontrar la componente o las componentes A sub 1, 2, A sub 3, 1, A sub 2, 2 de esta matriz. Y miren el ejercicio. La componente 1, 2, pues simplemente es la que está en la primera fila y la segunda columna. Es decir, la componente 1, 2 sería este número 6. La componente 3, 1, pues sería esta que está en la tercera fila y en la primera columna. En este caso sería 7. Y la componente 2, 2 es menos 3 porque es la que está en la segunda fila y en la segunda columna. Sí me estoy haciendo entender con esta idea de localizar o especificar las componentes de una matriz. Sí, señor. ¿Problemas hasta ahí? ¿Inquietudes hasta ahí? Listo, pues. Antes de salir a descanso, perdón, quisiera empezar a hablar de operaciones entre matrices. Y la primera operación, y lo que voy a hacer antes del descanso, es cómo definir la idea de lo que es sumar matrices. La suma de matrices se define como una operación entre dos matrices con ciertas características particulares. Y la característica esencial para poder hacer la suma entre dos matrices, que aquí la llaman A y B, es que las dos matrices tengan exactamente el mismo orden. Es decir, yo puedo solo sumar matrices si ambas tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Aquí a la derecha, precisamente el libro hace una advertencia que la suma solo se define cuando las matrices tienen el mismo tamaño. El mismo tamaño es el mismo orden. Es decir, que tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, esta matriz no se puede sumar con esta matriz porque tienen distinto número de filas y distinto número de columnas. Y estos vectores, que si ustedes miran cuidadosamente los vectores, son en el fondo matrices de cierto orden específico, y ahorita voy a tratar de profundizar en esa idea, pero por ejemplo estos dos vectores o estas matrices de acá tampoco se pueden sumar porque no tienen la misma cantidad de filas. Esta matriz tiene 2 filas, esta matriz tiene 3 filas definidas. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? ¿Sí estoy siendo claro con esa idea? Sí, profe. Entonces, fundamental, para poder sumar dos matrices, las dos matrices deben tener el mismo orden. Deben tener la misma cantidad de filas y deben tener la misma cantidad de columnas. Y la manera como se define la suma entre dos matrices, pues es bastante simple, porque yo tengo una matriz de orden m por n, yo tengo otra matriz del mismo orden, porque vuelvo, insisto, para poder sumar matrices deben tener el mismo orden, y la suma simplemente es coger los términos o las componentes de una matriz y sumárselas a las componentes de la otra matriz en la componente específica. Me explico. Si yo tengo una matriz A, donde sus términos son A11, A12, A13, A21, A22, y yo tengo una matriz B, donde sus términos son B11, B12, aquí se equivocaron, aquí es B12, B1N, B21. Entonces, a la hora de hacer la suma de la matriz, yo simplemente sumo la correspondiente componente de la matriz A
por la correspondiente matriz, componente de la matriz B. Es decir, a la hora de hacer la suma entre matrices, lo único que hago, y aquí abajito lo dice de una manera muy directa, yo lo único que hago es sumar las componentes correspondientes de la matriz A y de la matriz B. Naturalmente esto se entiende un poco más cuando uno ejemplifica. Y entonces quiero que miren cuidadosamente estas dos matrices de acá. Esta es una matriz. ¿Cuál es el orden de esta matriz? De la matriz de la izquierda, que estoy señalando ahí. ¿Qué orden tiene? ¿Cuál es el orden de esa matriz? ¿4 por 3, profe? ¿Qué dicen los demás? ¿No sería al revés? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. ¿Es 4 por 3 o es 3 por 4? 3 por 4. 3 por 4. Tengan en cuenta que el primer número es la cantidad de filas. ¿Cuántas filas tiene esta matriz? Esta fila tiene 3 matrices. Esta matriz tiene 3 filas o renglones. Y esta matriz tiene 4 columnas. Entonces, esta matriz es de orden 3 por 4 y esta matriz también es de orden 3 por 4. Y entonces yo puedo hacer la suma entre las matrices y miren que la suma entre esas dos matrices simplemente es coger la componente correspondiente de la matriz de la izquierda y sumársela a la componente correspondiente de la matriz de la derecha. Es decir, yo sumo esta componente más esta componente y eso me da 2, porque 2 más 0 es igual a 2. Luego 4 más 1 me da 5, menos 6 más 6 pues me da 0, 7 más menos 2 pues me da 5. Y así yo voy mirando cada uno de los términos del resultado de la correspondiente suma. Entonces, sumar matrices es, por decirlo de una manera muy específica, sumar componente a componente dentro de la correspondiente matriz. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a lo que hemos discutido en esta primera parte de la clase? ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Son las 7:54. Antes de continuar, quisiera hacer una pausa. Entonces, hagamos una pausa de 10 minutos. Son las 7:54. Volvemos a las 8:05. 8:05. Volvemos y continúo con esta discusión sobre matrices. Voy a dejar esto en la pantalla, por si acaso alguien quiere mirarlo y tiene alguna pregunta sobre cómo se hizo la suma entre estas dos matrices. Y volvemos en 10 minutos. ¿Listo?
¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. No sé si hay algún inconveniente con lo que se haya discutido hasta ahora, en el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo considero que lo que se ha discutido hasta este momento es relativamente simple, ya que digamos que esa idea de matriz, pues es una idea que nosotros ya habíamos por lo menos utilizado durante la primera parte del curso. Entonces digamos que intuitivamente lo que es una matriz es relativamente sencillo de entender. Y pues la suma o la operación que acabo de describir, pues digamos que es una operación bastante, ¿cómo lo digo? Bastante natural definir la suma así. Es decir, uno tiene una matriz o dos matrices y quiere sumarlas, pues simplemente lo que hace es sumar cada una de las componentes. Digamos que esa idea no abarca mayor complejidad. A continuación quiero definir otra operación para las matrices, pero para describir completamente o de manera cuidadosa lo que es esa operación, nosotros tenemos que utilizar cierto concepto que es más o menos familiar, esperaría yo, en el contexto de la teoría de vectores, por decirlo de alguna forma. Y es el concepto de escalar. Un escalar es simplemente un número. Es decir, cuando en este texto ellos hablan de escalares, ellos a lo que están haciendo referencia es a números reales. Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con números reales. De alguna manera, ese concepto de escalar, cuando se presenta en otros campos del conocimiento, se presenta como una contraposición a lo que es el concepto de vector, porque los vectores son secuencias de números, los escalares son simplemente números reales. Entonces, cuando uno habla de un escalar, uno a lo que simplemente está haciendo referencia es a un número específico. Perdón. Y entonces, teniendo en cuenta esa definición de escalar, uno define una operación que es multiplicar una matriz por un escalar. Es decir, coger una matriz de cualquier orden y multiplicarla por un número real. Y esa multiplicación por escalar o multiplicación de una matriz por un escalar se define también de una manera bastante sencilla. Una multiplicación o la multiplicación de una matriz por un escalar es simplemente coger ese escalar o ese número y multiplicarlo por cada una de las componentes de la matriz. Es decir, yo cojo el escalar y lo multiplico por la componente 1, 1, cojo escalar y la multiplico por la componente 1, 2, cojo escalar y la multiplico por la componente 2, 1, 2, 2, multiplico ese número por todas y cada una de las componentes de la correspondiente matriz. Y el resultado de hacer esa multiplicación en cada una de las componentes es lo que uno llama el producto por escalar o la multiplicación por escalar de una matriz. No sé si me estoy haciendo entender con la idea de lo que es la multiplicación de una matriz por un escalar. Entonces vamos a mirar unos ejemplitos bastante sencillos.
Miren esta matriz de acá. Miren esta matriz de acá. Esta es una matriz nuevamente de orden 3 por 4, 3 filas y 4 columnas. Y yo voy a coger esta matriz y voy a multiplicarla por estos escalares. Miren que aquí escalares son simplemente números. Aquí la voy a multiplicar por 2 y pues multiplicar una matriz por 2, pues simplemente escoger cada componente de la matriz y multiplicarla por 2. Entonces dense cuenta que esta era la matriz original. Entonces 2 por la matriz A, pues es multiplicar 2 por esta primera componente, por esta componente 1, 1, por esta componente 1, 2, y así yo hago la correspondiente multiplicación. Aquí tengo otro producto por escalar, que es coger esta misma matriz y multiplicarla por menos 1/3. Tengan en cuenta que cuando hablo de escalares acá, estoy hablando de cualquier tipo de número real. En este caso, pues cogí un fraccionario negativo y entonces multiplico menos 1/3 por cada una de las componentes de la matriz. Y aquí está un producto por escalar, digamos que relativamente trivial, que es multiplicar una matriz por 0. Y entonces cojo la matriz y cojo cada componente y la multiplico por 0, pero pues al fin y al cabo multiplicar cualquier número por 0, pues nos va a dar 0. Y entonces en ese caso, esta multiplicación me da esta matriz 0 de orden 3 por 4. Y esa es simplemente la multiplicación por escalar de una matriz. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Todos, para todos es claro cómo funcionan estas dos operaciones, para todos es claro cómo se suman dos matrices y para todos es claro cómo se multiplican matrices por escalares. Sí, ¿O alguien señor. tiene alguna pregunta? Sí, señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Quiero que miremos este ejemplito, porque sobre este ejemplito quiero ilustrar varias cosas. Lo primero, miren estos vectores que tengo acá, estos vectores columna, por decirlo de alguna forma. Estos vectores también se pueden entender como matrices. Si ustedes miran este vector, yo puedo ver este vector como una matriz que tiene 4 filas y que tiene una columna. En este caso, este vector es una matriz de orden 4 por 1. Y como es una matriz en el fondo, yo puedo aplicarle las operaciones que hemos discutido hasta ahora. Y lo mismo esta matriz o este vector columna, que también sería una matriz de 4 por 1, yo también puedo establecer esas operaciones. Y entonces aquí me piden en este ejercicio coger esta matriz, multiplicarla por 2 y restarle esta matriz y multiplicarla por 3. Y pues aquí la idea es bastante sencilla. Cojo esta matriz, la multiplico por 2, cojo esta otra matriz, la multiplico por menos 3. No olviden que aquí cuando digo menos 3 es lo mismo que decir más menos 3. Hago la multiplicación por escalar y luego hago la suma entre las dos matrices o los dos vectores columna. Entonces, una idea que es muy interesante acá es que todo lo que hemos hablado sobre matrices se puede restringir al caso de los vectores, porque al fin y al cabo los vectores, ya sean vectores fila o ya sean vectores columna, son simplemente matrices. Y yo puedo entonces sumar, multiplicar por escalar esos vectores o matrices correspondientes. ¿Sí es claro este ejemplito que estoy mostrando acá? ¿Sí se entiende qué fue lo que se hizo ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Profe, una pregunta. Dime.
Así como la regla se establece para las sumas que tienen que ser el mismo número de filas y el mismo número de columnas, también para la multiplicación, ¿cierto? ¿También para quién, perdón? Para la multiplicación. Yo no he definido multiplicación, ¿no? Yo ya hablé de multiplicación entre matrices. No, no, pues era solamente una pregunta. No, todavía no hemos hablado de esa operación. Precisamente es la operación que quiero describir a continuación, la multiplicación entre matrices. Y vamos a ver que esa multiplicación no se define de una manera natural, sino que esa multiplicación tiene otra estructura para definirse. Es decir, las operaciones que he mostrado hasta el momento son suma entre matrices y multiplicación por escalar entre matrices. Todavía no he definido otras operaciones. Ya voy a continuación, pero primero quisiera que ustedes trabajaran unos ejercicios muy sencillitos, a ver si estas operaciones se están entendiendo bien, pero ya más adelante voy a definir la multiplicación entre matrices, que esa operación sí necesita más cuidado para poder definirse. Si me hago entender, por el momento no estamos hablando de multiplicación. Por el momento no hemos hablado de multiplicación. La multiplicación la voy a definir después y esa requiere mucho más cuidado. Pero antes de hablar de esa multiplicación, que esa operación es muy importante, yo quisiera que estuviéramos totalmente claros sobre estas operaciones que ya hemos definido. Perdón. Y entonces, permítanme un segundo, yo quisiera que hiciéramos este ejercicio o estos ejercicios. No todos, ya les digo cuáles, para ver si hay claridad sobre el procedimiento. ¿Todos ven mi pantalla en este momento? ¿Todos ven mi pantalla en este momento? ¿Sí me están oyendo? No, profe, Sí, Porque no está mostrando pero no se nada. ve. no se ve negro. ¿Ahí ven ahora sí? ¿O no? No, No, profe, se profe. quedó en negro. No, profe, sigue en negro. ¿Todos? ¿Nadie ve mi pantalla? Profe. No, profe, es que sale como si estuviera presentando y si hay presentación, ya. ¿Ya qué? ¿Ya apareció o no apareció? Ya, profe, ya se ve. Ya Sí, apareció. ya. Listo, pues. Quiero que hagan del 27 al 31. 10 minuticos, no creo que se demoren más haciendo esas operaciones. Del 27 al 31 con las matrices que aparecen arriba, para ver si es claro ese procedimiento de multiplicación por escalar y la suma. Trabajen los 10 minutos, si tienen alguna pregunta me la hacen y quiero dedicar la última parte, la última media hora por decirlo de alguna forma, para definir el producto entre matrices. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. 27 a 31.
¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Algún problema con esas operaciones que les pedí? No, señor. Claro. Yo creería, y espero no estar siendo atrevido, por decirlo de alguna forma, yo creería que estas operaciones no deberían presentar ninguna dificultad. La suma y el producto por escalar son operaciones sencillitas, y son sencillitas porque de alguna manera todo el proceso se está haciendo componente a componente. ¿Me oyen? ¿Se me fue la voz? Sí, profe, nos escuchamos. Dios mío, les estaba diciendo, qué pena con ustedes, les estaba diciendo que voy a definir no sé hasta dónde me escucharon, entonces vuelvo a repetir todo rápidamente. Les estaba diciendo que hay que establecer una diferencia entre lo que es el producto por escalar, que es el que hemos definido hasta ahora, y la operación que voy a definir a continuación, que esa es la multiplicación entre matrices. Esa operación es un poquitico más compleja, más técnica de definir. Esa no es como tan directa como las operaciones que hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que yo quiero hacer en este tiempo que nos queda es cómo establecer las características generales de esa multiplicación entre matrices y a partir de esas características mirar algunos ejemplos muy básicos de ese proceso de multiplicación entre matrices. Entonces voy a compartir mi pantalla para tratar de ilustrar esa idea. No, esta de acá. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Bien. Y entonces quiero que me presten atención. Quiero que me presten atención, por favor, con respecto a esto que les voy a mostrar. Para definir
la multiplicación o el producto entre matrices, nosotros necesitamos primero definir ese producto entre dos tipos particulares de matriz. Entre un vector fila y un vector columna. Entonces, esta definición que estoy mostrando acá es la base para poder definir el producto entre matrices más generales. Y entonces quiero hablar de esta operación que es lo que se conoce como el producto entre un vector fila y un vector columna. Para que ese producto se pueda hacer entre vectores fila y vectores columna, es necesario que ambos vectores tengan la misma cantidad de componentes. Es decir, que este sea un vector fila de n componentes y este sea un vector columna también de n componentes. Y en ese caso, nosotros vamos a definir ese producto de la siguiente forma. Y la idea es muy sencilla. Voy a coger cada componente del vector fila y lo voy a multiplicar por la correspondiente componente del vector columna. Es decir, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, y luego voy a hacer la suma entre esas multiplicaciones. Es decir, primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente, y así hasta que hagamos la suma de todas las multiplicaciones de todas las componentes. Por ejemplo, a ver si esta idea es clara. Yo voy a coger este vector fila uno, no va a poner comas, creo que no haya necesidad, 6, menos 2. Este es un vector fila de 4 componentes. A veces se ponen comas para diferenciar cuáles son los términos, pero si uno los separa lo suficiente, no hay necesidad de poner coma ahí. Y lo voy a multiplicar por este vector columna. No me lo dejo copiar todo, pero así. Por este vector columna. El vector columna 4 menos 5. Ay, no. Quiero 2 más acá. 2 y menos 4. Entonces, tengo este vector fila y tengo este vector columna. Y yo quiero multiplicarlos. De acuerdo a esta operación que he definido acá. Lo que me están diciendo acá es muy sencillo. Lo que me están diciendo acá es coja primera componente con primera componente, es decir, 1 por 4, por ejemplo, más segunda componente con segunda componente, 3 por menos 5, más tercera componente, aquí pongo paréntesis para especificar que es una multiplicación, a pesar de que tal vez en algunos casos no sea necesario, más tercera componente con tercera componente, más cuarta componente con cuarta componente. Hago esa operación. Esa operación es primero hacer las multiplicaciones. 4 por 1, 4. 3 por menos 5 da menos 15. 6 por 2 da 12. 2 por menos 4 da menos 8. Y luego hacer esa última suma. 4. Profe,
Dime, Ahí usted puso que era -2 y tienes toda la -4, razón. sería... Tienes toda la razón. Ahí me equivoqué yo. -2. -2 por -4, entonces sería +8. Gracias. +8. Sí, ahí está mejor. ¿Ya quedó aclarado? Sí, señor. Listo. Y entonces, al final hago la suma. Esto es 4 más -15 más 12 más 8. Yo espero que no haya problema con esta operación. Y el resultado es 9. Entonces, el resultado de multiplicar este vector fila con este vector columna es igual a 9, al número 9. ¿Sí es claro cómo funcionó ahí esa operación? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a esa operación que acabo de definir? Mírenla con cuidado y me dicen si tienen algún problema con esa operación. Si no es claro qué fue lo que hice ahí. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. ¿Problemas? ¿Problemas con esta operación? No se ve. Listo. Esta operación, como les estaba diciendo, es la base para la multiplicación entre matrices. Yo quiero que noten algunas características particulares de esta operación. La primera es que el vector fila y el vector columna tienen que tener la misma cantidad de componentes. Esa es una condición fundamental para que yo pueda hacer esa multiplicación. Y la segunda condición o el segundo hecho que uno evidencia es que el resultado de este producto entre vector fila y vector columna siempre da un número. El resultado es un número, un escalar, si utilizamos la notación o el concepto de escalar. En ese sentido, ustedes deben siempre tener en cuenta que este producto entre vector fila y vector columna me tiene que dar un numerito. Y esa idea es fundamental para la definición de lo que es la multiplicación entre matrices. ¿Y estamos de acuerdo hasta ahí? Mira. Entonces, y voy a simplemente, porque no me queda tanto tiempo, a ilustrar la idea. La próxima clase hacemos como más ejemplitos de esta multiplicación, pero quiero ilustrar la idea general. Y lo primero es establecer las condiciones para que yo pueda multiplicar dos matrices. Y la condición fundamental para que yo pueda multiplicar dos matrices es esta que aparece en negrilla, que voy a ilustrar a continuación. Lo puedo hacer rápido. La condición fundamental para que yo pueda multiplicar dos matrices, A y B, en ese orden, y aquí vamos a ver que es importante el orden en que hagamos la multiplicación, es que el número de columnas
de la matriz A, es decir, de la matriz de la izquierda. Voy a escribirlo aquí entre paréntesis. La matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz B, es decir, la matriz de la derecha. Esa condición es impajaritable para poder hacer la multiplicación entre matrices. Si yo voy a multiplicar esta matriz por esta matriz de acá, yo necesito que la cantidad de columnas de esta matriz de la izquierda sea igual al número de filas de esta matriz de la derecha. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Número de columnas de la matriz de la izquierda tiene que ser igual al número de filas de la matriz de la derecha. Alguien dirá que esto es un poquitico confuso. Eso se puede simplificar un poco o se puede entender un poco si uno le saca el orden a cada una de las matrices. La matriz de la izquierda, ¿qué orden tiene? ¿Cuál es el orden de la matriz de la izquierda? En este caso, en este ejemplo de acá. No le he metido números, pero ahí tengo los espacios. ¿Cuál es el orden de la matriz de la izquierda? 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3. 2. ¿Cuál es el orden, en este caso, de la matriz de la derecha? 3 por 2. 3 por 2. 3 por 2. Para que yo pueda hacer la multiplicación, este es el número de columnas de la matriz de la izquierda, lo voy a poner en amarillo, y este es el número de filas de la matriz de la derecha, lo voy a poner en amarillo. Y entonces, para que yo pueda hacer la multiplicación, estos dos numeritos de acá tienen que ser iguales. El número de columnas de la matriz de la izquierda y el número de filas de la matriz de la derecha. Entonces, cuando uno pone los órdenes de la matriz, lo que uno tiene que verificar es que estos dos numeritos de acá sean iguales para poder hacer la correspondiente multiplicación. ¿Sí es clara esa condición? ¿Sí me hago entender con respecto a esa condición? Sí, señor. Listo. Metámosle números y le voy a meter números lo más rápido posible. 1, 4, 5, para que veamos un ejemplo de cómo funciona. 3, 2, 7. Y aquí es 4, 1, 8, 3, 2, 5. Entonces tengo esta matriz de la izquierda, esta matriz de la derecha. La multiplicación se puede hacer. Y lo interesante es lo siguiente. Voy a poner esto aquí abajo también. Al multiplicar, esto me da otra matriz. El orden del resultado de la matriz es el número de filas de la matriz A y el número de columnas de la matriz B. Quiero que miren con cuidado lo siguiente. Yo sé que estos dos números tienen que ser iguales, esto de acá y este de acá, pero estos de aquí afuera, este que estoy señalando, ay, solo este de aquí afuera, ay, pucha, no me dejar señalar solo eso. Bueno, lo voy a poner en el grillo a ver si eso funciona. Estos de acá, de los extremos, no tienen por qué ser iguales. En este caso son iguales, pero si aquí la matriz fuera de 3 por 3, también yo podría hacer la multiplicación. Lo que es interesante acá es que estos números de los extremos
determinan el orden del resultado de la multiplicación. Esta matriz, el resultado, tiene que tener el número de filas de esta matriz de la izquierda y el número de columnas de esta matriz de la derecha. Es decir, el orden del resultado en este ejemplo particular es 2 por 2. Tiene que tener 2 filas y tiene que tener 2 columnas. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí lo que estoy diciendo? Sí, señor. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Para poder multiplicar, estos dos tienen que ser iguales. Este número de acá y este número de acá tienen que ser iguales. Y el resultado tiene este número de filas y este número de columnas. Y la manera de hacer la multiplicación, y voy a hacer el ejemplito y con eso cierro, es muy sencillo si nosotros recordamos esta operación que había definido aquí arriba. Porque lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo aquí tengo el término 1, 1 del resultado. 1, 1 es primera fila y primera columna. Entonces lo que yo voy a hacer es coger la primera fila. Ay, no voy a dejar coger solo filas. No, con esto se puede trabajar bien. Así. Bueno, voy a coger esta primera fila. A ver si. Justo ahora. Fue toda la matriz. Esta primera fila de la matriz, esta de acá, 1, 4, 5, y la voy a multiplicar con la primera columna. Voy a multiplicarlo de acuerdo a lo que dije aquí arriba. Es decir, voy a coger esta primera fila por esta primera columna y voy a hacer el producto de coger cada término, multiplicarlo y luego hacer la correspondiente suma. Y esto de la primera fila de la matriz de la izquierda con la primera columna de la matriz de la derecha es el resultado que voy a poner en la primera fila y la primera columna. Entonces miren con cuidado y con esto cierro. Yo voy a coger, a ver si copiando esto me queda más rápido. La primera fila, hay un escándalo aquí afuera. La primera fila de la matriz de la izquierda y la voy a multiplicar, espero que me deje borrar esto, con la primera columna. ¿Qué tipo de multiplicación estoy mencionando acá? Estoy mencionando la multiplicación que teníamos aquí arriba, que es simplemente coger este por este, este por este, este por este, y luego hacer la suma. ¿Alguien me puede decir cuánto da esta multiplicación entre la primera fila y la primera columna, la primera fila de esta matriz y la primera columna de esta matriz? ¿Cuánto da el resultado? Profe, me dio 46. Sí, 46. a mí me da igual. Esto da 46. Y este 46 es el que yo voy a meter en la primera fila y la primera columna de la matriz resultado. Miren cómo es el juego. Ahora yo voy a coger esta posición de acá. Es la primera fila y la segunda columna. Componente 1, 2. Primera fila y segunda columna. Entonces voy a coger la primera fila. Voy a copiarlo acá. A ver si alcanzo a hacerla completica. Voy a coger la primera fila
de la matriz de la izquierda y voy a coger la segunda columna de la matriz de la derecha. Entonces, quiero primera fila y segunda columna, entonces cojo la primera fila de la izquierda y la segunda columna de la derecha. Y hago la multiplicación. La multiplicación en los términos que habíamos discutido arriba, componente a componente, y luego sumo ese producto. ¿Cuánto me da esta multiplicación? La como está la multiplicación con la suma me da 38. ¿38? Sí, Sí, a mí me da igual. Entonces, esto da 38, y aquí yo pondría 20. Entonces, permítanme, para como dejar concreto esto. Esto de acá es primera fila de A, o mejor dicho, lo voy a poner aquí, para que sea mejor. Fila 1 de A, y aquí es columna 1 de B. A es la de la izquierda, B es la de la derecha. Y el resultado es, lo voy a poner acá, ay, por fila 1, columna 1. Entonces, para poner la fila 1 y la columna 1, cojo la fila 1 de la izquierda y la multiplico por la columna 1 de la derecha. Esto de acá era fila 1, columna 2. Fila 1 de A, columna 2 de B. Y entonces acá esto va a ser la fila 1, la columna 2 del resultado. ¿Sí ven la idea? ¿Sí ven la idea de cómo se multiplican esas dos matrices? sí, señor. Para ver si es claro, y con esto cierro, ¿qué número debería poner acá, en este recuadrito? 50. 50. Sí, porque se supone que es la multiplicación de la fila 2 por la columna 1, ¿no? Sí, exactamente. Como esto es fila 2, columna 1, entonces es cuestión de coger la fila 2 de esta matriz y multiplicarlo por la columna 1. Y entonces esto es 3 por 4, 12, más 24, 36, más 14, 50. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Naturalmente esto hay que darle más y más y más ejemplos, pero me interesa que vean cuál es la idea para hacer esa multiplicación. Quiero que miren cuidadosamente esto y como ya se acabó el tiempo, quiero que para la próxima clase me digan cuál es el resultado que debería ir aquí, en este cuadrito. Para la próxima clase. No me lo digan todavía, quiero que miren toda la teoría que se describió y que hagan la operación que se necesita para calcular este último cuadrito. Y de esa manera, cuando tengamos este cuadrito, habremos calculado la multiplicación entre esta matriz de acá y esta matriz de acá. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Entonces, bueno, los dejo ya que ya son las 9 y yo voy para otra clase y creo que ustedes también. Nos vemos la clase del lunes. Estén pendientes del Moodle, que yo ahí estaré subiendo cuando lo tenga, la calificación del parcial y la calificación de las tareas. Creo que algunas tareas ya las califiqué. Y estaré subiendo esa rúbrica con la información, con el informe sobre su proceso de aprendizaje hasta el momento. Entonces, estén pendientes,